Visión de juego, charlas con arquitectos de fútbol. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Di Noia, director técnico con amplia trayectoria en varios clubes. Con Gabriel conversamos sobre su paso por el ascenso en Argentina, las claves en la identificación de talento, la formación integral de jugadores, su trabajo en las formativas y su título en la Supercopa de Ecuador como entrenador interino de Liga de Quito. Aquí comienza nuestro cuarto capítulo. Enorme tenerlo aquí con nosotros en nuestro espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está, Gabriel? Buen día. Bueno, para todos, un gusto para mí también la invitación para conversar sobre el fútbol y también obviamente un saludo para todos los que nos estén escuchando. Hablemos un poquito del presente, Gabriel. Su último paso fue en Tristán, en Argentina. ¿Qué balance le puede dar su paso dirigiendo ya a nivel profesional? Estuvo hasta hace muy poco dirigiendo. ¿Qué balance le puede dar su paso y esta gran experiencia que tuvo en el fútbol argentino? Bueno, yo creo que hoy ya con el día después, ¿no? Por esto de haber estado en actividad, el contexto que le doy o lo que me gusta conversar es la experiencia que se pudo vivir, digamos, como experiencia personal y como grupo de trabajo. Obviamente que esta posibilidad que teníamos era un poco movilizante e importante porque era la primera fuerte en Argentina. Obviamente a mí me gustó mucho trabajar en el exterior, en lugares que lo he hecho, pero obviamente estar en el fútbol de tu país, en una liga que creo muy competitiva para lo que es todo Sudamérica, muy competitiva, y al estar a cargo y conductor principal de un grupo, a uno lo ponen en un montón de preguntas y de situaciones que intenta siempre estar preparado, y es una realidad que uno puede tener una percepción, que por suerte la he comprobado que era así, que era estar capacitado, preparado, pero bueno, hasta que uno no la hace realidad o ya, no es ya es fáctica, uno empieza a entender que el día a día está bueno, que yo lo he disfrutado mucho, lo disfruto mucho cuando estoy en el campo, cuando conduzco, así que siempre para mí fue positivo. Obviamente que sobre el final de la etapa, por algo también hemos dejado de estar ahí, no ha sido la mejor, pero yo creo que el proceso ha sido muy bueno, la experiencia ha sido muy buena y el resultado es totalmente positivo para lo que vivimos. Hablemos un poquito del torneo, Primera Nacional de Argentina. Al ser tantos equipos, en este campeonato se dividieron en dos grupos, un grupo con 19 equipos, otro grupo con 18 equipos. Es un torneo particular para la cantidad de equipos y tal. ¿Qué análisis igual le puede dar a este tipo de torneo que en el ascenso uno ve mucho potencial en los jugadores, y usted estuvo presente dirigiendo y demás? ¿Qué nivel, qué análisis le puede dar al torneo de ascenso argentino? Como le digo, es muy particular por la cantidad de equipos, sobre todo aquí en Sudamérica. Y las ligas argentinas, como he dicho, me parece que una de las primeras palabras y características que hay que comentar es que son competitivas. Una de las razones por las que hay o por las que uno siempre encuentra para explicar como primera medida es que eh, todos los equipos cuando arrancan el torneo piensan o se ilusionan con pelear el campeonato. Cosa que tal vez, por lo que uno va hablando y ha escuchado y ha intentado incorporar en el camino, en otras ligas del mundo no es tan fácil, ¿no? Hay una serie de equipos que dicen, bueno, nosotros nos conformamos con esto. El argentino generalmente, y en estas ligas, en B Nacional y en Primera División obviamente, cualquier equipo cuando arranca el torneo sabe que puede pelear el campeonato. Eso por un lado. Luego después uno tiene el gran ejercicio que tiene esta liga también es que uno aprende cómo se juega. Y a partir de cómo se juega, tiene que tener una característica, también la conducción. Porque nosotros, como bien lo decís vos, había dos grupos y cuando vos estás en una zona no te cruzás con la otra zona. Entonces tal vez estás todo un año, toda una temporada, peleando contra 15, 16, 18 equipos,
y definís tu ascenso a primera con un equipo que no jugaste en todo el año. Entonces, y después, cuando vas a un reducido, también te cruzás al final del camino con uno del otro lado que no jugaste nunca. Entonces, nosotros lo que hacemos con eso es, me baso en cómo se va a jugar la liga, e intento cuáles son los mejores caminos para tomar a raíz del reglamento que nos dan. Obviamente que en Argentina estamos muy acostumbrados, porque capaz que el año que viene se juega de una manera, el pasado se jugó de otra, y eso hace que también, como siempre pasa, los entrenadores argentinos estemos entrenados o ejercitados para adaptarnos a distintos tipos de circunstancias. Creo que también eso es un valor agregado por el valor donde uno se cría. Y la realidad es que después es como cualquier liga en el mundo. Uno ve a sus rivales, nosotros trabajábamos siempre pensando a quién nos íbamos a enfrentar. Tenés que darle mucha importancia a los viajes, sobre todo a la logística de no es lo mismo jugar de visitante. Nosotros éramos de Buenos Aires, en Buenos Aires, que jugar en Mendoza, que te requiere un viaje, en Salta, que te requiere otro viaje, Jujuy, que te requiere otro viaje, y no es lo mismo viajar en avión que viajar en micro. Y eso uno cuando está adentro hay que transmitirlo, porque no es lo mismo que un plantel en ida y vuelta tarde un día y medio, 2 días, no es lo mismo la recuperación, no es lo mismo, bueno, hay un montón de situaciones que hacen que las semanas se vayan transformando en diferentes con esos detalles. Yo lo sigo mucho en redes sociales desde hace mucho tiempo y veo que sube mucho material en distintos estadios y ahora mucho más que salió de Tristán. ¿Cuál es la importancia de ver el fútbol en vivo, Gabriel? Hoy en día, con tanto acceso a tecnología, con tantos programas, se puede ver mucho fútbol, incluso muchos partidos al simultáneo. Uno puede ver 2, 3 partidos al mismo tiempo en computadora, en un iPad, en la televisión, pero veo que usted es mucho de ir a la cancha, de estar ahí. ¿Cuál es la importancia de ver el fútbol en vivo? ¿Qué diferencias encuentra usted de ver a un jugador, por ejemplo, en video y de estar ahí en la cancha, de verlos jugar en vivo? Bueno, primero porque entiendo que el fútbol es en el estadio, hay un montón de circunstancias, ya sea por lo que siente un futbolista y por lo que vivencia a través del escenario que tiene, que puede ser el césped, los estados, los momentos. Uno en el campo tiene una macrovisión porque está uno en el estadio. Después, los cortes de cámara, las muestras de banco, las publicidades, el hecho de los talentos, ¿no? De los comentaristas o el narrador, Claro. que lleva el ritmo del partido de un lugar o a otro. ¿Qué pasa cuando un jugador se cae al piso para ser atendido? ¿Qué pasa cuando el balón se va afuera? A ver, son distintas maneras de sentir. Hay mucha gente que entiende que en esto que me dice usted, en ver partidos simultáneos, yo creo que también en la etapa que estamos viviendo nosotros en esta época, es imposible ver todo. El que dice que ve todo miente, porque nosotros, yo qué sé, el área que puedo yo abarcar será reserva de fútbol argentino, segunda categoría de fútbol argentino, primera categoría de fútbol argentino, fútbol chileno, fútbol ecuatoriano, fútbol peruano, fútbol de Bolivia, fútbol uruguayo, alguna liga de Centroamérica con algún resumen, porque creo que también mi paso siguiente será en todo ese contexto. Obviamente que después veo la Premier League porque es la mejor liga del mundo. Si tengo algún amigo jugando en Liga de España, tengo algún amigo jugando en Premier League, tengo algún amigo jugando en Liga Mexicana, en Liga de Proyección en México. Entonces, cuando vos haces todo una semana, tienes 7 días, 24 horas, es muy imposible ver eso. Le doy un valor grande a lo que hacemos generalmente, lo que hago, o lo que hacemos con el cuerpo técnico, porque nos permite también ver un montón de jugadores que uno va teniendo en el radar. Nosotros tenemos, o yo personalmente lo hago hace mucho tiempo, de manera muy simple. Puede ser en anotaciones del teléfono, que lo tengo sincronizado con la computadora, que uno se anota jugadores de características que vio y que tengo distintos valores que le doy yo, ¿no? A seguir, jugadores que yo sé que si algún día me los cruzo y lo tengo que tener como incorporación, por lo que vi, lo traigo. Obviamente que uno, cuando pasa eso, actualiza, ¿no?
la situación, pero sabe que lo vio y sabe lo que ese jugador le puede dar, y sobre todo en la categoría que lo vio. Entonces, Claro. lo que me aporta a mí el fútbol en vivo es todo eso, el semblante y sobre todo los sistemas y las estrategias tácticas que usan los distintos entrenadores. Porque no es lo mismo jugar con un central defensivo bajo que el jugar en el paso adelante para ir en busca del delantero centro rival. Como presiona el Euro va incorporando y también va en el mismo lugar examinando y diciendo, bueno, yo haría esto, o no lo haría, o lo cambiaría, o qué acierto que tuvo este entrenador y me gustó, o tal vez en los corners, cuando vos tenés el primer plano de un jugador que va a lanzar, vos estás viendo el área. Y en la televisión a veces todo eso no lo podemos ver. Hay un montón de detalles que el entrenador puede incorporar a través de esa vivencia en el estadio, que bueno, sí que es mucho más facilita para el tiempo, ¿no? Porque si vos estás sentado en un sillón, ves un partido a las 2, a las 4 y a las 6. Y en el estadio vas a ver el de las 4 y te perdiste los otros dos. Pero bueno, son apuestas que uno va tratando de hacer durante las épocas que vive. Y bien, usted lo ha dicho que indirectamente uno va haciendo una labor de scouting. Se va fijando algunos jugadores, va registrando algunos datos de los jugadores que a usted le llaman la atención. Eh, qué aspectos, sobre todo técnicos, tácticos y físicos, que hoy en día muchos de ellos son cuantificables, son medibles? ¿Qué aspectos llaman la atención de usted en un jugador el rato que usted está en la cancha viendo? Independientemente, yo creo que del año, de la categoría en la que esté, ¿qué rasgos a usted le despierta cierto interés y empieza a darle este seguimiento, este monitoreo a los jugadores? Y a mí me gustan ciertas características que la primera que siempre trato de visualizar, que no es tan Ujú. fácil de hacerlo, es el entendimiento y la capacidad de entender el juego, lo que está pasando en el campo, ¿no? De la manera que un Ujú. futbolista está en una situación con varios jugadores alrededor y con un pase hacia otro sector del campo libera todo el juego. Eso Ujú. es visible, muy visible si pasa, pero bueno, tenés que ver si eso fue un momento, tal vez una casualidad, Ujú. o el jugador entiende el juego. No estamos hablando a niveles, obviamente que la gente que nos escucha tiene que entender que, por lo menos siempre me gusta como referenciar para ponernos en contexto, que es Riquelme, que para mí fue un tipo que tenía todo el fútbol en la cabeza, Esteban Cambiaso, Fernando Redondo, son tipos que, por lo menos de la idiosincrasia que yo vengo, que es el fútbol argentino, son tipos que entendían todo, tenían el juego en la cabeza, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, tratar de llevarlo a lugares donde las categorías, obviamente que esos jugadores no jugaron no se jugaron en la elite del fútbol mundial, pero digo, Ujú. yo lo que intento ver es el entendimiento en el juego, la valentía que tienen para hacerlo, eh, sobre todo por pases adelante. Eh, nosotros vemos muchas veces o posesiones que se confunde mucho eso, o yo Ujú. creo que en el debate se confunde que es, bueno, tengo la posesión, bueno, pero ¿cuántas veces se genera esa posesión para ir para adelante? Porque uno tiene que ir para adelante para buscar el arco rival. Entonces eso yo lo identifico como valentía. Valentía de dar un pase. Si hay dos jugadores abiertos, te dan 10 metros en un canal de pase y te dan 5 metros, obviamente que en 10 metros entre un jugador y otro es más fácil meter un balón. Ahora, entre 5 metros o 3 metros, tenés que tirar ese balón. Cuando veo que un jugador intenta y tira ese balón muchas veces, bueno, ese jugador lo identifico como valiente, porque también tenés riesgo de equivocarte, y también cómo reacciona tras las equivocaciones. Me parece que son tres factores fundamentales, porque en el juego lo requiere. En la Ujú. identificación que yo tengo con el fútbol es el entendimiento del juego, la valentía para llevarlo adelante y la reacción que vos tenés ante las equivocaciones. Me parece que esas tres circunstancias en el juego son muy importantes. Obviamente que después muchos identificamos más fácilmente el talento, la manera de pegarle al balón, Ujú. pero se entiende, cuando uno, estamos hablando ya de algo más específico, ¿no? Que es lo que vos me pedís, creo. Eh, es un poco esas tres características, me gusta identificarlas, o trato de identificarlas lo más rápido que puedo, porque creo que esos jugadores son los que hacen diferencial en cualquier equipo, ¿no? ¿Y cómo analizar o qué aspectos ver de los jugadores
con movimientos sin balón. Es curioso que la mayor parte del partido el jugador pasa sin la pelota. Correcto. ¿Cómo analizar estos movimientos sin balón que al final pueden ser igual de importantes que cuando un equipo tiene la posesión de la pelota? ¿Qué aspectos, qué rasgos se analizan de los movimientos de los jugadores sin balón, por ejemplo, Gabriel? Bueno, eso está relacionado íntimamente con lo que hablábamos antes de estar en un estadio, ¿no? De ver esas cosas. Sí, a mí me gustan los equipos que sobre todo se van moviendo antes, ¿no? Que también eso lo relaciono con el conocimiento del juego. Cuando un jugador, al recuperar rápido un compañero el balón, hace más amplio el campo, está entendiendo que ese espacio le va a dar más tiempo para jugar a la siguiente acción, ¿se entiende? O sea, para mí muchas veces el fútbol es tiempo y espacio. Entonces, cuando tenés el balón, cuando agrandás más el campo y tenés más tiempo, es más fácil decidir. Porque si seguimos analizando y desgranando el fútbol son decisiones. Cuanto mejores decisiones tomas, como en la vida, siempre digo lo mismo, en la vida es lo mismo. Cuando vos tomas mejores decisiones o tenés más tiempo para pensar, creería que las oportunidades para que esa decisión sea buena son mejores. Ahora, cuando vos tenés tres tipos que te vienen a presionar y tenés un segundo para decidir, ya la decisión se complica un poco más. Que eso también es lo que entrenamos nosotros o intentamos entrenar en campo para que eso en el partido sea más fácil para el futbolista. Entonces, volviendo a lo que hablaba, me parece muy importante ver todo eso, porque le doy mucha importancia a la ubicación del futbolista para generar un juego con el compañero. Y muchos prescinden de esas situaciones de juego. No es lo mismo que un arquero se pare para que sea un apoyo hacia atrás, para un defensor por detrás del jugador que en diagonal hacia un costado. ¿Por qué? Porque ese pase diagonal y esta posición va a hacer que el arquero tenga más tiempo para pensar y ya lo obliga a jugar hacia el otro sector y que la presión que viene hacia mí tenga 15 metros más hacia el otro arquero, por ejemplo. Entonces, si el arquero se pone por detrás mío 5 metros, que está mal posicionado, si yo le doy el balón, la persona que viene de frente a mí tiene 5 metros para llegar al jugador. Entonces, ya ese posicionamiento sin balón es muy importante. De la misma manera que si yo se la doy al arquero y estoy construyendo una situación de juego baja, ¿no? Tenga que jugar con el lateral izquierdo, suponiendo que yo era derecho, o con el lateral izquierdo, y el lateral izquierdo se posiciona 10 metros más abajo y no 10 metros más arriba, va a hacer que el rival haga o salto al central izquierdo o me quedo con el lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Si se queda con el lateral izquierdo, el balón va a ir con el central. Si él intuye que para ganar tiempo va ganando espacio también el rival para presionar al central, la pelota ¿dónde va a ir? Al lateral izquierdo. Y si hay uno más abajo que también decide presionar al lateral izquierdo, la pelota va larga porque quiere decir que en zona de ataque vamos a estar en igualdad numérica. Entonces, hay un montón de construcciones que todo eso, ¿sabés quién tiene la pelota todavía? La tengo yo, que teóricamente se la voy a dar al arquero para que el arquero la juegue para el otro lado. Entonces, creo que en esa acción de juego que encontré rápidamente en mi cabeza, le doy la importancia que necesitamos sin balón, porque como bien dijiste vos, tenemos 1000 estudios, que eso podría hablar un programa entero, de cuánto tiempo neto toca un jugador el balón en 90 minutos, que cuando decimos que es un minuto y medio es increíble, pero bueno, por eso este juego es tan hermoso. No, totalmente, y por eso también tan complejo y lindo de analizarlo. Vamos un poco al inicio tuyo, Gabriel. Trabajaste muchos años en Argentina y Colombia en medios de comunicación, hasta que decides dar este paso para ingresar directamente a lo que es dirección técnica y demás. Un poco para que la gente sepa qué te llevó a involucrarte, sobre todo en el inicio, a la formación de jóvenes talentos. Vamos a hablar, tú estuviste en algunos países trabajando con formativas, en Argentina, en Armenia, que eso me parece un salto muy interesante, en Ecuador también, con un salto a dirigir al primer equipo. Pero ¿qué te llevó a involucrarte y dar este salto a empezar en la dirección técnica, Gabriel? Bueno, mi vida la atraviesa el fútbol, ¿no? Obviamente que la suerte que he tenido también es que me la ha atravesado en distintas posiciones. Ya ha sido como hincha,
como amante, como futbolista infantil, como futbolista amateur, como futbolista eh, profe- profesional, porque jugué en tercera y cuarta división del fútbol argentino, Ujú, como exfutbolista en torneos más importantes amateur, y después en los medios de comunicación, por haber trabajado, por suerte también, en importantes medios americanos, casi del continente, te ujú, diría, si no es la mejor productora del continente durante muchos años, en una de las mejores de la historia. Y eso me ha permitido poder ensamblar en mi cabeza rápidamente todas las aristas que puede tener el fútbol desde distintas visiones. Y con el tiempo siempre entendí que lo que más me gustaba era el juego y el fútbol en sí, el fútbol jugado. Yo siempre digo que en el fútbol la mejor profesión, la mejor del mundo entero, es ser futbolista, que es lo más lindo del mundo, y la segunda es ser entrenador, porque ujú. yo ya cuando decidí que quería seguir en su momento cuando era más joven, bueno, uno por esfuerzo, por dedicación, por vida, eh, no pude realizar ese sueño, que hoy lo digo con el tiempo, claramente no hice las cosas indispensables que había que hacer para llegar a ese sueño, pero sí las hice como para ser entrenador. Por eso creo que hoy como entrenador he logrado muchas cosas importantes que siempre digo que estar hablando de esto, de estar en un medio de comunicación, a estar de conductor y que vivir de esta profesión, me parece un salto increíble que me llena la autoestima, pero no quiero sonar egocéntrico pero no es normal que una persona que se ha dedicado 15 años a una Ujú. profesión pueda realizarlo de la otra. Y eso me llena de orgullo, pero eso no fue casualidad, digamos, por medio de la vida, porque siempre he estudiado, porque he estado en una casa con mis padres que siempre nos han dejado, tengo un hermano, nos han dejado decidir libremente, pero siempre marcándonos que los caminos tenían distintas consecuencias, ¿no? Que si había un camino de una manera, podía tener una consecuencia, que eso era a través de los valores, de la educación, de formarse, de capacitarse. Bueno, he Ujú. ido a facultades de comunicación, me recibí de periodista deportivo, estudié relaciones públicas, comunicación social, un sinfín de cursos, y eso me ha llevado a que en los medios de comunicación pude ser productor, en algún momento también, mucho más allá en el tiempo, he sido comentarista, vestuarista, que muy pocos lo saben, de transmisiones, como cualquier joven que intenta meterse en los medios, y después he entrado a torneos y competencias, que bueno, ha sido el salto grande. Cuando ha pasado eso, yo lo he disfrutado mucho, porque he tenido la suerte de estar en una gran empresa donde he podido crecer después hasta llegar a Colombia, que fue un salto de una gerencia general del canal más importante deportivo de Colombia. Pero quiero decir con esto, eso era como que mantenía el gusto del fútbol en el cuerpo, ¿no? Como que Claro, siempre estaba cercano, siempre me relacioné con futbolistas, con entrenadores, con dirigentes de los clubes, y siempre en esa semilla aprendiendo desde cerca, con lugares de privilegio, claro. porque al día de hoy tengo muchos amigos futbolistas o exfutbolistas ya por la edad que tenemos, que en ese momento estaban y me permitían dialogar de una manera que hoy me es muy difícil como entrenador, porque ya sos entrenador, entonces te Claro. hablan de otra manera. En ese Mm. momento me contaban un sinfín de situaciones que eran dentro del campo de juego, en el vestuario y en el fuera de campo, que hoy me hacen a mí haberme formado con mucha información, que las Claro. características de los jugadores las tengo claras. Y el haber vivido en el ascenso también me ha permitido formarme, eso es lo que te decía, me he podido formar de tantas distintas visiones y de tan variadas, que eso es lo que yo creo que me ha hecho entrenador. Pero siempre supe eh, que me gustaba conducir, porque he tenido Ujú. gente cercana de mi familia, he admirado siempre y he tenido, te vuelvo a repetir, la suerte de vida de haberme chocado con ellos y haber intercambiado y estar tantos años juntos, que es como cuando a uno le muestra, no sé, muchas veces puede pasar al revés, que una familia tiene abogado o arquitectos y vos decís, a mí me gusta lo que hace mi tío, el amigo de mi papá, mi mamá, mi tía, y hay otros que salen corriendo, dicen, yo arquitecto no voy a ser nunca. Bueno, a mí me han mostrado el Claro. fútbol de chiquitito, he crecido adentro de un club, y bueno, esa semilla
germinó después de Colombia, y en Colombia me di cuenta que, obviamente por prestaciones de la vida, en Colombia también podría haberme quedado. Yo creo que me han tratado excelentemente bien, la empresa que me contrató siempre se ha portado bien conmigo y con mi compañera, que también trabajaba en esa empresa. Podríamos haber formado una vida ahí, pero en un momento, bueno, la vida dijo eh, que podíamos apostar. Y vuelvo a repetirte, eh, contarlo es muy fácil. Decidir cambiar de vida para apostar y ser profesional de esto, eh, es muy difícil. Y el camino más fácil que encontré, y que hoy con el tiempo digo que es por suerte, fue con los juveniles, que es la segunda parte de la pregunta que vos me haces. Y siento que ser formador es de lo mejor que te puede pasar como entrenador. Formador en serio, estar con los jugadores, saber y capacitarte para poder formar y poder transmitir, que ese es el desafío más grande de los entrenadores formadores, de intentar transmitir lo más claramente posible. Eso creo que es lo más importante para los formadores, porque obviamente la educación principal está en casa, pero el contexto es insolayable. No es lo mismo formar, como dijiste vos, en Armenia que en Argentina que en España y en España que en Bélgica. No es lo mismo porque las necesidades y la manera de vivir ese fútbol Claro, es distinta. Por eso me pasó en Ecuador también. y la coyuntura y En Ecuador me demás, pasó todo es lo distinto. mismo. En Ecuador me pasó eso, porque muchos chicos que tal vez entendían que su único medio para dar un salto de calidad de vida, que no es lo más, eso es lo triste tal vez de nuestras sociedades, ¿no? Que los jugadores piensen que eso es lo único que le va a salvar, no solo a ellos, sino a su familia. Y entender todo eso no está en los libros, está en ser curioso, formarse, entender. Y es muy, y obvio, es una vara muy alta que se pone uno, pero si uno no lo entiende, es muy difícil también trasladárselo al chico. Porque yo siempre hablaba, sobre todo en Ecuador, que fue el momento que yo me sentí bastante fuerte como para poder transmitirle a todos los futbolistas que tuve, que bueno, que a veces los chicos estaban muy presionados y tal vez eso que ellos tienen que incorporar para ser buenos futbolistas, que tiene que ver la cancha, porque también vos podés entender que no te presionen en la cabeza, que no sentir que tenés que salvar a toda tu familia, pero también tenés el fútbol profesional, tenés que ser bueno dentro de la cancha, porque si no sos bueno, no tenés lugar. Entonces, esa ensalada es muy difícil de condimentar. Y los formadores estamos para eso. Y ojalá que el tiempo me dé, que ya me lo ha permitido, que siempre hay que hacer los mejores premios, y con esto te cierro la respuesta, es que cruzarse a futbolistas que el día de hoy te puedan decir algo, bueno, sobre todo todos aquellos chicos que hoy realmente son estrellas del fútbol ecuatoriano y con una proyección europea increíble. Yo la satisfacción que tengo es saber que los acompañé. Siempre digo, no, siempre el mérito es el del futbolista. Total. Ellos son los que corren, los que juegan, los que ponen su piel. Pero acompañarlo fue único. Y en eso estoy orgulloso y me pone muy contento. Y ese es el mejor premio que tiene un formador, sin ningún lugar a duda. Al momento de la formación, Gabriel, ¿cómo equilibras o cómo equilibrar este desarrollo futbolístico, físico, con el crecimiento personal de los jugadores? Que creo que es muy importante, sobre todo por la edad en la que juegan las formativas, por el entorno, por el contexto, cómo acompañar, cómo hacer este acompañamiento en el crecimiento personal de los jugadores, que, como bien tú dices, cada uno tiene una historia distinta, el contexto es complicado, hay necesidades de por medio, los entornos son muy importantes en el futbolista, pero siento que también son armas de doble filo, porque hay entornos familiares que le hacen bien al jugador, pero también hay entornos cercanos, sociales, que le hacen daño al jugador, de forma directa o de forma indirecta. ¿Cómo hacer este acompañamiento en el crecimiento personal, que es muy importante de los chicos? Sin ningún lugar a duda. Yo te puedo contar después lo que fue la experiencia nuestra personal. Lo que digo es que asiento y confirmo muchas cosas de las que decís, sobre todo acá en Sudamérica, porque el fútbol ha tomado un lugar de privilegio en donde sabemos que hay muchas cosas profesionales que tenemos que analizar. Voy a tratar de hacerlo lo más directo posible porque habría que analizar muchas cosas que son
los derechos televisivos, el marketing, Claro. los hinchas, el merchandising, todo eso hace que lo que genera el fútbol genere un dinero tan grande que tal vez no lo genere en nuestra cultura, digo, que yo no sé si está bien o mal, a mí me gusta el fútbol, creo que también tiene que ser, me adelanto a lo que te voy a decir, es el ballet. Tal vez el ballet, que es algo hermoso, es una expresión artística, no genera la Claro. bola económica que genera el fútbol. Por eso, generalmente, y en esta idiosincrasia, eh, eh, muchos chicos quieren ser futbolistas y no bailarín, pero yo digo, vuelvo a repetir, la expresión artística, no sé, me salió bailarín porque en mi cabeza siempre hablo mucho con los chicos de todo esto. O no tiene, o poder ser estrella de rock, porque la música en nuestras latitudes también genera mucho, porque llena Ujú. estadios, porque somos gente muy ferviente, pasional, entonces dice, bueno, quiero tocar la guitarra como él, o quiero cantar como él, pero los que llegan son pocos. Entonces, Claro. transmitir de todo eso es dificilísimo y muy importante. Nosotros lo que hicimos siempre fue entender que el fútbol era un lugar hermoso para realizar como actividad, pero que cuando vos lo querés hacer profesionalmente, tenés que tratar de tener las mayores herramientas posibles, las mayores herramientas posibles para entender a dónde querés llegar. Para mí eso es fundamental, para mí. Pero bueno, después, como te digo siempre, eh, hay que transmitírselo. Lo primero que tenés que tener es capacidad, creo yo. Creo que lo primero que tenés que tener son capacidades, tenés que tener capacidades claras para transmitírselo, formarte, informarte. Y después yo usaba mucho herramientas que me daban otras personas, que son o declaraciones, o videos, o situaciones, que también me permitían formarme a mí y conversar, porque teníamos mucho más tiempo que en el fútbol profesional. Uno en el fútbol profesional, tal vez los tiempos son más cortos y las presiones son distintas, pero en el fútbol juvenil uno tiene que saber que tiene que formar a ese chico para llegar a esas presiones formado. Y Claro. nosotros, el día de Quito, por ejemplo, teníamos 2 veces por semana, le llamamos aula, era como un aula de colegio, donde hablábamos situaciones de juego específicas con videos y también hablábamos de valores de la vida que podíamos debatir. Y también hablábamos me acuerdo en grandes charlas que tuvimos, de qué trabajaban las personas que estaban con ellos, los padres, los hermanos, qué hacían los Claro. tíos, y que yo le decía siempre lo mismo. Eh, a mí me gusta jugar al fútbol también en la plaza o en un parque, que no tiene presión. Cuando hay un amigo que te dice, bueno, marcá, presiona, no, pará. Estamos jugando al Ujú. fútbol para divertirnos. Ahora, cuando vos haces Claro. fútbol profesional, en el cual es hermoso ganar, pero ese ganar genera dinero de sueldo, dinero de premio, dinero de que si te paga la marca publicitaria, dinero si los hinchas van a la cancha, dinero por los derechos de televisión, lamentablemente, hoy la industria deportiva indica eso. Y para eso ya hay alguien que te tiene que ayudar a tener una idea colectiva de un juego, un compañero, el entrenador, la organización deportiva que te tiene que dar un contexto estable para desarrollarte. Y todo esto es muy complejo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que todavía el fútbol profesional, la industria que nosotros manejamos, que es, bueno, andá, jugá y ganá. Bueno, no es tan fácil. Claramente no es tan Claro. fácil. Y eso es donde arranca en la formativa. Eso arranca en la formativa. Jugador que llega preparado para saber eso, o le dieron herramientas para saber eso, es muy importante. Pero por eso le digo que un jugador que se desarrolla, ¿no? Porque ir al colegio tenemos que ir todos, Daniel, pero Ujú. siempre le digo lo mismo. Así todo, porque hay jugadores que te dicen, pero el colegio, yo voy a ser futbolista. Bueno, si vos tu cabeza la formás mejor, tu cerebro lo desarrollás mejor con matemática, físico-química, literatura, geografía, cuando estés en el campo, lo dice la ciencia, lo dice la ciencia, no lo dice bien. Tus decisiones van a ser mejores y más rápidas. No tengo duda de eso. Entonces, Claro. mismo también trataba de que ellos desarrollen esa manera de estudiar, tal vez con una trampa diciéndole que va a ser mejor para el fútbol. Que no es una trampa que hoy lo digo públicamente, que si me escucho la mata, me dice, no, no, tiene que saber dónde está América, porque, bueno, para el desarrollo personal. Pero yo le decía siempre lo mismo, que yo había usado las matemáticas para el fútbol, la aritmética por los pases diagonales para el fútbol, y muchos me crecieron, y eso, si sirvió, bienvenido sea. Gabriel, ¿cómo manejar la presión
algo conversabas hace un ratito, en estos entornos formativos. Tú has estado en equipos importantes en Argentina, Argentino Juniors, estuviste también en Defensa y Justicia, estuviste en una selección en Armenia, en formativas, estuviste en Liga de Quito, es decir, equipos con mucha importancia a nivel local, a nivel internacional. Eh, ¿Cómo decirle a un chico de 15, 16, 17 años que mantenga este equilibrio entre, ok, hay una presión porque estás en un equipo grande, porque hay mucha competencia y desde esa edad uno ya empieza a ser profesional de forma directa o de forma indirecta, pero también equilibrado con, eres un chico de 15, 16 años y no puedes estar, que la presión te nuble y demás. Es decir, cómo cuidar la salud mental de los chicos desde edades tempranas, donde mantengan este equilibrio, donde se mantenga la alta competitividad con mucha presión, pero también que no dejen de ser un chico de 15, 16 años. Ocupándonos, pero eso es casi dificilísimo. ¿Pero por qué? Porque no estamos todos en la misma sintonía. Y esto es empezar a raspar un poquitito y empezar a involucrarse un poco más. Porque entiendo que para muchos directivos son un símbolo de pesos, de dinero, digamos, y a poco te interesa que llegue, es como una fábrica, tiene que llegar uno para recaudar. Y la realidad es que el contexto tampoco te ayuda, porque si nosotros pudiéramos tener, esto es una opinión personal que claramente es muy cruda y muy fuerte, pero si nosotros en el contexto sabemos que ese chico de 15 y 16 años que invirtió un montón de tiempo, tal vez salga a la vida, le llamamos a la vida, salir de la burbuja del fútbol y poder desarrollarse en algún trabajo que le dé un sustento económico real, pero por lo que él produce, porque tampoco, como digo yo, a mí no me gusta que a la gente le regalen las cosas. Ahora, si vos producís de una manera buena, con plusvalía, y eso hace que vos te aseguren una manera y unas condiciones de vida por el trabajo que realizás, el fútbol eso lo hace por 100 si vos llegás. Porque en el fútbol hoy se manejan valores que para mí son exorbitantes. Pero bueno, entiendo que siempre también soy coherente con lo que digo, porque también creo que el futbolista que genera, siempre lo tomamos a Messi como ejemplo máximo, si Messi por su movilidad, no movilidad, por su actividad, perdón, mejor dicho, un tipo que hace una camiseta de color rosa y vende 100 millones de camisetas en un día, evidentemente el que la generó fue el tipo que se puso la camiseta rosa. Entonces él tiene que tener la plusvalía por ser él, porque para ser él invirtió 25 años, 30 años. Entonces es muy difícil de explicar, pero porque a mí me atraviesa el contexto argentino hoy. Es como un productor. Vos generás una fábrica que te costó un montón de tiempo, un negocio en donde tenés 100 empleados, y tal vez después viene alguien y lo que vos generaste te lo cobran en impuestos, en pérdida de tiempo, te cierran la fábrica. Entonces vos decís, bueno, entonces yo tengo un hijo que es triste, o tengo un sobrino que va a jugar al fútbol y lo aliento simplemente en esa salud mental a que juegue, porque creo, por lo que me indica es, escuchame, vos sos arquitecto, abogado, fabricante, empresario, gastronómico, y te pasa todo esto, pero si te va bien en el fútbol, salvás a 3 generaciones, digo, bueno, pero lo que hay que entender, que hay un sinfín de estudios también estadísticos, que de 10.000 llega uno, y 10.000 me quedé corto. Entonces, es tan amplia la respuesta. Yo lo que me puedo decir es que la única verdad que tengo yo, la mía, es tratar de ser lo más sincero con los chicos en el contexto de la edad que tienen, sabiendo con las palabras que voy a usar con los chicos de 8, con los chicos de 12, con los chicos de 15 y con los chicos que son casi súper profesionales. Caminos, te decía antes al principio, casi como educo a mi hija. Mi hija, yo le explico los caminos. Mirá, si vos vas por este camino, las consecuencias van a ser estas, ¿no? Te puedes desarrollar, formar una empresa. Si sos artista, los caminos que le gusta bailar, le gusta cantar, los caminos son estos. No solo el de Tini o el de María Becerra. Puede ser el día de mañana que a vos te guste educar y te pones una academia de baile, que con mucha hidalguía armás una academia, tenés alumnos, les enseñás a bailar y también vas a poder vivir de eso.
bajo una circunstancia. O también, no sé, vas al de enfrente, le robás el auto que está, y capaz que tiene un BMW que sale un montón de plata, y en 2 minutos tenés $15.000. Ahora, las consecuencias de robarle el BMW a otra persona es que vas presa. Entonces, Claro. el camino lo elegí vos. Con los futbolistas lo mismo, sabiendo que el sacrificio que van a hacer, o el esfuerzo, porque el sacrificio ya tiene otras connotaciones, otras cualidades. El esfuerzo sí tiene cualidades muy dignas, ¿no? En tu profesión. El esfuerzo que vas a hacer te puede traer distintas consecuencias. Igual entiendo que siempre que lo hagas de manera leal y sincera, realmente sincera, cuidándote, aprendiendo no solo del físico, sino aprendiendo el juego, sabiendo por dónde va la cosa. Porque también, ojo que todos le decimos a todos que si no son Messi no son nada. Mirá que hay Mm, jugadores que han jugado, vos has nombrado equipo, o pasa mucho, lo bueno que tiene el futbolista es que hoy se va a jugar. El argentino quiere jugar en Premier, en España, y ahora va a querer jugar en la MLS, porque juega Messi. Pero hay chicos que juegan en Bélgica, en Suiza, claro. en Centroamérica, mismo en Ecuador, que para nosotros es una liga que estaba lejana, Perú, y tal vez forman familia, terminan de jugar y forman negocio y viven bien. Claro. Y me crucé con un montón de jugadores que te dicen, ¿y volvés a Argentina? Yo no vuelvo ni loco, me quedo acá porque acá formé amigos, formé familia, formé... Y eso también es ser futbolista. Y nosotros pensamos que eso no es tener éxito. Es como cuando, con él te cierro, voy a la cancha, veo un tipo que jugó hace 15 años al fútbol, que vive de eso, se pudo comprar su casita, tiene su auto, tal vez le da educación a su hija, está con una compañera, un compañero, no sé, lo que eligió por su preferencia, y dice, fracasado. Digo, bueno, está bien, yo quiero ser fracasado así. Ojalá sea fracasado de esta manera, ¿no? Con una Claro. profesión que te gusta hacer, porque además hace lo que le gusta, que ese es otro tesoro que tenemos los que estamos en el fútbol, ¿no? Hacemos lo que nos gusta. Yo siempre siento eso. Mi mayor privilegio es poder intentar vivir de lo que mayor deseo, que ese es ser entrenador. Eso es un premio único. Pero me esforcé mucho para eso. Como le dije a los futbolistas, me esforcé mucho para llegar a donde estoy. Muchísimo. Gabriel, ¿cómo fomentar una relación positiva y de confianza con tu grupo de jugadores? Hablabas hace un ratito de la sinceridad, que es muy importante serles sinceros desde el día uno, desde el primer encuentro que tú tienes con los jugadores, pero muchas veces, la verdad también, a veces no nos gusta oír la verdad, ¿no? Y por supuesto que va a generar conflicto. ¿Cómo generar una confianza con un grupo de jugadores? Alguna vez escuchaba, por ejemplo, a Guardiola que decía que lo más importante es tener la confianza de los suplentes, por ejemplo, porque claro, al final del día yo elijo 11 jugadores, 8 o 9 quedan en la banca de suplentes y muchos quedan afuera incluso de la convocatoria. ¿Cómo ganarte la confianza de un grupo de jugadores? Si la consecuencia negativa que puede llegar a tener la verdad o la sinceridad ante un jugador, entiendo y creo fehacientemente que es mucho menor a las consecuencias que puede tener una mentira. Entonces, en base a eso, el analizar es una elección personal como conductor y líder de un grupo de trabajo. Entiendo que obviamente esa sinceridad está mezclada y tiene que ser transmitida de la manera más inteligentemente posible y con las herramientas mejor elegidas para que distintos jugadores que tienen distintas características personales la reciban de la mejor manera. Pero te reitero, esa sinceridad para mí siempre va a tener consecuencias mejores que sostener una mentira en el tiempo. ¿Por qué? Porque así funciona el ser humano. Eso me lo enseñó en la elección personal que tengo, las distintas formaciones que fui teniendo fuera del fútbol y dentro del fútbol, ya sea en una educación formal, como te dije, no es por nada, pero es porque nosotros muchas veces cuando hablamos de la capacidad o de cómo nos formamos en el ambiente del fútbol, o por lo menos es una percepción personal, parece que es algo malo, y para mí es algo bueno. Cualquier formación que vos puedas tener o incorporar a través de un montón de canales, que pueden ser formales, informales, la educación que te dio tu abuelo, yo siempre remarco algo muy importante que es, yo escuché a los viejos con respeto, escuché a los viejos, a los entrenadores viejos, a mí me formó, pero también me formó la facultad, también me formó la escuela, también me formó
las universidades, me formaron los cursos, que nosotros cuando hablamos de eso, sobre todo en las latitudes que vengo yo, parece que es algo que no se puede hablar en el fútbol. No, pero también le doy al pasto, al utilero, a los viejos entrenadores, a los viejos sabios. Todo eso también es formación. Ahora, la elección que yo tengo es esa, Daniel, y así me he manejado. Y la otra consecuencia, que creo que es muy buena, que es muy difícil de sostener en el tiempo, son los hechos. Vos no podés hacer algo, vos decís, bueno, el que llega tarde para mí es un acto de indisciplina, y vos llegas todos los días tarde como entrenador. No, eso no para mí no se puede hacer. Entonces, vos con el hecho... Ser consecuente, claro. Total, coherente y consecuente con lo que vos querés educar o formar. Tal vez fui muy pretencioso, pero vuelvo a repetirte, cuando vos compartís con un jugador, yo lo he vivido, por eso te lo transmito y lo comparto. Parece que muchas veces cuando hablas con el jugador, él se siente en una inferioridad. Al contrario, yo lo primero que a veces hablo con los jugadores, digo, yo quiero hablar con vos y que vos me digas a mí lo que vos pensás, porque yo aprendo capaz. Si yo te digo al lateral izquierdo, presioná para la derecha, y vos de repente me decís, no, Gaby, en esta no podemos presionar para la izquierda por esto y por esto, y la realidad que me fundamentó algo que yo no vi, aprendí. ¿Y cuál es el problema si un jugador te enseña algo? Tenga 20, tenga 25, tenga 38. Ahora, el futbolista y los entrenadores muchas veces acomodamos los discursos a beneficio personal. Y eso yo intento no hacerlo. ¿Que es más difícil el camino? Creo que sí, porque culturalmente, coyunturalmente, nos hemos acostumbrado a muchas situaciones donde el poder del entrenador ha dicho, yo soy entrenador porque soy entrenador, entonces hago lo que quiero. Y eso no está bueno. Y el jugador muchas veces le cuesta porque desconfía de una característica tal vez de un entrenador más terrenal, personal y poco autoritario, y que transmite y explica a través de situaciones reales. Porque para mí el fútbol es un privilegio, porque a mí me gusta el fútbol. Hay tipos que les gusta el automovilismo y te van a decir, a mí el fútbol no me interesa. A mí me gusta, mi privilegio es subir un auto de carrera que sale 10 millones de dólares. Y yo te digo la verdad, para subirme en Fórmula 1 me gustaría la experiencia, pero la verdad, sinceramente no quiero manejar un Fórmula 1. Yo quiero ser entrenador de los mejores equipos del mundo. Punto. ¿Por qué te mezclo esto? Porque muchas veces nosotros dificultamos algo que es mucho más simple. Porque vos a tus hijos, o a tus amigos, o al vecino de enfrente, les tenés que ir con la verdad. Y la sinceridad va a hacer que los caminos sean más rápidos. Que duele, duele. Yo tengo 41 años hoy, y a veces me dicen, che, ya no corré en el picadito. Y no, la realidad tengo 41 años. Me duele. Y me duele porque digo, uy, mirá, pero bueno, es una verdad. Entonces la tengo que aceptar. O tengo que trabajar para cambiarla. Como también me han dicho muchas veces que tengo que mejorar la discursividad, tengo que mejorar la comunicación no verbal. Y yo no lo veo como un acto de inferioridad. Un acto de inferioridad sería ser un cabezador y no hacerlo. Ahora, siempre digo lo mismo. Como acepto que me lo digan, cuando a un jugador le decís, ojo que estás tirando mal los balones hacia adelante, ya sos malo como entrenador. Ah, entonces no es lo mismo. ¿Cómo es? Vamos a hacer me está retando. Claro, me está retando. Pero creo que me parece que es una actitud que conforma uno del primer día. La sinceridad, la coherencia y el hecho es fundamental. Y calculo que muchos de los jugadores que han pasado, sobre todo los chicos que formé, le decía, ustedes me tienen que agarrar a mí cuando yo haga algo que no dije. Ustedes crean en el hecho. Si yo te digo, no lleguemos tarde, qué bien, cómo los educa a los chicos. Y después voy y llego todos los días tarde. Ustedes tienen que desafiar al entrenador, pero el entrenador lo va a desafiar con el hecho también. Entonces, no hagas lo que no gusta que te hagan a vos. Entonces, eso para mí es fundamental. Por eso, y concluyendo con lo que decía, lo dijo Guardiola, lo decía Bianchi en Argentina, a mí me lo enseñó Peckerman, todos los jugadores tienen que ser entrenados. Obviamente, que como no sé si la palabra reglamento, pero como la ética de vida dentro de un plantel es que juegan 11, van 9 al banco, y si tenés 24 hay 4 que quedan afuera. Bueno, hay 4 que te quieren matar. Hay 9 que te miran de reojo y hay 11 que te quieren. Bueno, esa es la regla del fútbol. Yo contra eso no voy a ir. Lo que sí voy a decir es, discúlpame,
del 1 al 24, ¿nosotros los entrenamos bien o lo dejamos tirado? Y además una situación lógica para el entrenador. ¿Querés que sea más crudo? Vos dejás tirado el 24, se te lesionaron 2 y lo tenés que poner. ¿Sabes qué te dice el 24? ¿Y a mí me vas a poner ahora? No, ahora mirate vos. No, encima, yo no lo hago por eso. Pero si así fuere, que quiero esconder la mejor beneficio para mí, también sería un tonto yo de mi parte, ninguneando al 24, que después cuando lo quiero usar me va a decir, no, y ahora arreglate con lo que está lesionado. Entonces, viste que todo tiene una consecuencia muy clara. Toda esa estrategia mental me lo dio la formación y son las elecciones de vida que yo tuve, que quise tener. Espero no haber defraudado de ese lugar a los futbolistas. Después, seguramente que hago mal un cambio, seguramente que alguna estrategia me salió peor que otra, pero de verdad te lo digo y tengo la alegría o la disfrute de poder decirlo públicamente que siempre a los jugadores les fui de frente. Y eso para mí es un valor fundamental. Y ojalá que los futbolistas, cuando los pueda escuchar en algún momento, piensen eso. Y eso me va a dejar contento. Porque no quise defraudarlo desde ese lugar. Ahora que después fueron titulares suplentes que quedaron fuera de la lista, no tengo duda de eso. Pudo haber pasado. Eso no lo escondo tampoco. Pero siempre intenté entrenar a todo de la mejor manera que pude. Siempre. Es una regla para mi cuerpo técnico. Siempre. Gabriel, ¿cómo te aseguras de que un jugador está preparado para dar el salto siguiente, este salto de nivel y pueda ser tomado en un equipo profesional? Esto te pasó mucho en Liga, por ejemplo, donde en esta, digamos, transición del club que le apostó mucho a las inferiores en los últimos años y se ha nutrido en los últimos años con jugadores de canteras y demás. ¿Cómo te aseguras de que los jugadores están preparados para dar este salto? Más allá, obviamente, en términos, en los aspectos futbolísticos, pero también en los aspectos de personalidad, ¿no? Que obviamente no es lo mismo estar en el día a día con un grupo de tu misma edad y demás, que dar este salto al equipo profesional. ¿Cómo te aseguras o qué aspectos tú ya empiezas a detectar que tú dices, este chico puede estar listo para dar el salto? Puedo dar ejemplo, que siempre me gusta dar ejemplo, a mí no sé, es como un chef que hace pizza en un local que tiene 10 mesas, que al principio le cuesta, se pone nervioso, grita a los mozos para que vengan a buscar las pizzas y a los 2 meses, 3 meses, 4 meses empieza a hacer el horno y tira y va y los mozos lo entienden y le fue hablando durante los momentos de la tarde, che, miren que yo en 5 minutos la saco, vengan a buscarla al mostrador para servirlas en la mesa y vos ves que el negocio va y hace las pizzas salen ricas y la gente las come y viene más gente y hay fila en la puerta. Bueno, ese pizzero, o digo pizzero, chef, espero que me entiendan todos los que están escuchando, porque calculo que esto me dijiste que vos también, esto también es otra cosa que aprendí en el fútbol. El léxico no es igual en todos lados y seguramente que yo hablo muy rápido, en Ecuador me estarán diciendo, pará, habla más lento que no te entendemos, porque esa fue la historia de mi vida. Seguramente ese chef tendrá el desafío de poder ir a un restaurante más grande, de mejores pretensiones, de 30 mesas, de 40 mesas. Esto pasa mismo con un futbolista, cuando el desafío de un futbolista empieza a jugar con los chicos de su categoría o con el nivel que le propone esa categoría, y vos lo ves que da un pase bien, 2 pases bien, 3 pases bien, 4 pases bien, que ante la pérdida de una pelota reacciona sin quejarse y mueve los pies para ir a presionar, que ante la adversidad o ante la manera de ubicar a un compañero le dice ubicate más a la derecha, y ese compañero lo mira como diciendo, che, estuve bien, me dijo que me ponga a la derecha. Entonces hay un montón de percepción en el juego que te hace decir, bueno, este chico está preparado para otra cosa. Con un goleador tal vez es más fácil. Si un goleador hace 3 goles, después hace 5, después hace 15 y después hace 20, y bueno, ese chico ya está preparado o demuestra estar preparado, lo tendrá que demostrar cuando llega al nuevo club, en ir a jugar a un equipo que tenga mayores presiones o mayores pretensiones futbolísticas para esa organización deportiva. Un equipo grande del país, Europa y demás. Yo creo que eso te das cuenta en el día a día. Obviamente que también el físico es como también el físico hoy, las herramientas de físico que tenemos, los GPS y todos los datos que te pueda dar, son datos duros.
Si un jugador corría en un porcentaje al 70 y hoy corre al 90, el dato es duro, el dato es el que está. Las percepciones futbolísticas tal vez están también, si uno ve un video, cuando vos le pedís a un jugador que juegue lado a lado, antes le costaba mucho y ahora la tira de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y el equipo fluye porque él comanda el juego de esa manera, evidentemente ese futbolista, bajo el pedido del entrenador y de la idea de juego que tiene ese club, está preparado. Y vos bien lo decís, a nosotros en Liga nos costó, es un podcast entero tendríamos que hacer, pero nos costó un montón, y por eso el famoso selectivo del 2020-2021, de casi 23 futbolistas, que tuvimos casi un plantel muy estable en ese momento, pero salimos de pandemia, el club todavía no estaba apostando tanto a los juveniles, sobre todo primera división, porque también había una consecuencia de que no había que apurarlos. Bueno, esos 23 chicos, hoy hay 15, 16 que pasaron por primera división, 8 que jugaron un Mundial Sub-20, 5 que jugaron un Mundial Sub-17. Tenemos, porque me siento parte, porque lo disfruté mucho ese momento. Hay 8 jugadores que ya están en Europa. Pepo está en Angulo, está en Anderlecht. A Zambrano lo quiere el Barcelona. Chillo se fue a Shakhtar Donetsk. Valencia fue a México. Mikey de la Cruz está en Reims de Francia. A ver, mérito enorme de los futbolistas. No tengo duda. Pero el gran mérito de ellos fue saber en ese momento en donde pude conducir un grupo de trabajo que el camino era uno para que la consecuencia sea esta. Por eso cuando nosotros llegamos y la conducción del selectivo tenía un solo jugador en sub-20, 2 años después tuvo 8 jugadores en un mundial. 7 jugadores, perdón, si no estaría mintiendo. 7 jugadores en un mundial. Y 9 en un sudamericano. O sea, eso es una consecuencia de un trabajo. Y esa es una medalla más grande que puede tener un formador. Mérito grandísimo de los futbolistas, repito, ¿sí? Pero donde hubo realmente una proyección de jugadores, a Lloví en Qatar, donde también, ahí te digo otro, capaz que eligió a Qatar, donde él va a poder vivir de una manera distinta, mejor, y no está tal vez en la mejor liga del mundo. Y también hoy capaz la mejor liga del mundo, en 10 años la de Arabia, y deja de ser la Liga de España. No creo, pero están apostando a que sea. Entonces el fútbol también se transforma. Por eso es un poco la consecuencia del camino que te decía. Y esos chicos estuvieron con nosotros en las aulas que te hablé, hacían doble turno, empezaron a hacer gimnasio que no hacían, trabajaban en campo con pelota todo el tiempo que no lo hacían, trabajaban tal vez 1 hora y media en campo en el calor de Quito, ahí en la montaña, y ¿sabés lo que nos insultaron? Y sabés cómo me miraban, todo esto que te nombré, que Oscar, y Pepo, y Seba González, y Ariel Mina, y todas las consecuencias de disciplina que también tuvimos, que no las escondo. Pero eso es el camino del futbolista. Te cuentan cuando llegan, que hoy se tiñen el pelo, tienen los botines de colores. Teníamos que ir a buscar guayo por todos lados, porque no tenían. Y ese camino lo sabe solamente el que estuvo ahí. Por eso a mí me da alegría que Mikey de la Cruz un día te manda un mensaje porque te vio en red social y te dice, profe, ¿cómo anda? Y ya está. ¿Y cómo anda su hija? Porque venían a comer a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque le traté de mostrar eso. Porque hablábamos diferente, teníamos léxico diferente y ellos aprendieron a decir palabras porteño y ellos me enseñaron a mí, al día de hoy sigo diciendo balón. Digo balón porque me quedó adentro. Y hasta digo balón para recordar ese momento que fui feliz. Claro. Y venían a mi casa a comer y los hacía cocinar. Y tal vez que otro sabe que te dice, esclavitud infantil. Y yo, ¿sabes para qué los hacía cocinar? Porque no habían agarrado un pelapapa en su vida. ¿Y sabés por qué se lo decía? ¿Vos que dónde querés jugar? Pepo me decía en Brasil, Mikey en Europa. Digo esos chicos porque los tuve. Y le digo, ¿vos cómo vas a hacer cuando vayas a vivir? Porque afuera, mira que te vas a vivir solo capaz al principio. ¿Qué vas a hacer? ¿Siempre vas a comer en la M de la hamburguesa? No se puede comer como futbolista profesional ahí. Y esos pasitos de hormiga no lo ve nadie. Claro. No sé si es, para el juego formado. Porque a mí y es lo que hablábamos de este crecimiento personal. Y es lo que hablábamos de este crecimiento personal, creo yo. A mí me hubiera gustado, Daniel, que me lo hagan. ¿Sabés por qué publico en redes sociales, como decís vos, o hago este podcast con vos? Porque a mí me hubiera gustado que lo hagan conmigo. Y sigo insistiendo que a mí me gusta
que lo hagan conmigo, y no te cuesta nada a veces. Y listo, y tal vez el premio ¿cuál es? Es intangible. Es que los chicos te crucen un día, te digan hola, profe, y seguir caminando. No tiene que ser todo pago. Sí, claro que yo necesito plata para comprar la comida de la heladera de mi hija, pero bueno, que me paguen por el trabajo. Y el trabajo dignifica, siempre digo lo mismo. Yo siento el fútbol así, es mi opinión, ¿eh? Tal vez otro diga que estoy equivocado, pero a mí me gusta y lo disfruto de esa manera, Daniel, y lo disfruto mucho. Amo lo que hago. Y esta es una de las últimas para ir cerrando, Gabriel. Esto es más personal. Volvamos a Liga. ¿Cómo fue para ti dar este paso y este salto también para ti, en cambio de tomar el primer equipo? Para poner en contexto, este es mediados de 2021. Liga venía haciendo un proceso muy interesante con Pablo Repeto, campeón, doblemente finalista, y bueno, se desvincula del club. Y tú asumes la dirección técnica del primer plantel con una Supercopa entre medio. Primer partido con Delfín, segundo partido final con Barcelona, y Liga de Quito queda campeón. ¿Cómo fue este salto? ¿Cómo fue estos momentos para ti? Donde antes te preguntaba, ¿cuándo te das cuenta de que un jugador está listo para dar este salto a primera? ¿Cómo fue, en cambio, este momento para ti de asumir estos dos partidos en Liga, salir campeón contra un gran rival como Barcelona, y más allá del resultado? ¿Cómo fue estos momentos para ti? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo lo tomaste? Porque como que nadie te prepara para esto y de la noche a la mañana te dicen, bueno, Gabriel, te va a hacer cargo del equipo y hay que darle nomás. Bueno, y a ese nivel, cuando yo llegué a Ecuador, a mí me gusta mucho, ya te dije, soy muy curioso y trato de ver todos los niveles, ¿no? Del fútbol. Es a lo que yo me dedico, entonces trato de darle bastante importancia a eso para ver a qué nivel estoy, cuáles son las varas, de qué tenés que estar preparado, cuáles son los lugares que tenés que especificar. En ese momento entendí que tenía que vocabilizar, bueno, está muy mal lo que dije, tener mejor léxico, la cadencia del ritmo del habla. Mirá lo que te estoy hablando, y estamos hablando de fútbol, ¿eh? Porque si yo no me hacía entender con los futbolistas no me iban a entender, y el problema era mío, no de los futbolistas. ¿Se entiende a lo que voy? Claro. Entonces entendí que tenía que tal vez incorporar, que le tenía que dar tiempo a esa manera de expresarnos, de la manera que tienen los regionalismos en Ecuador, del color de la piel, que siempre bregamos nosotros desde que yo estuve adentro, por lo menos me hago cargo de lo que yo hice, de que era lo mismo del color de piel que tengas, pero que sabemos que hay una historia cultural en donde tal vez la gente de color se siente de una manera contra la gente de piel blanca, y no tenemos que escondernos de esas cosas, porque esas cosas son idiosincrasia que culturalmente vos la tenés que transformar en un equipo, para que todos tiremos para el mismo lado, y eso es muy difícil también. Y la gente, y tal vez el que está fuera del juego te dice, bueno, vos tenés que ganar, andá, y no es tan fácil. Entonces, yo me sentía que en el camino veía que podía estar preparado para ciertos desafíos en el fútbol profesional. Dicho esto, en el primer punto seguido que te hago es, tengo la suerte de que cuando me tocó subir al primer equipo en los primeros días, y cuando se decidió que me iban a dar ese mes de trabajo entero para que afrontemos la Supercopa nosotros, porque ya Liga no iba a conseguir rápidamente un recambio de Pablo Repeto me dijo, y lo tengo muy, por eso lo digo públicamente, me gustó que me diga, aprovechar la oportunidad, nosotros te dimos trabajar, o sea, yo compartí 1 año y medio con ellos, siempre fueron ellos los que estuvieron en primera, siempre a nosotros nos trataron con situación. Y sé que había una buena relación. Sé que había una. Cuando llegamos, claro, no nos pedían un jugador, pero yo aprendí eso también de Pablo, de los viejos, con respeto, Pablo es joven, que él se dio un tiempo para vernos, para saber qué queríamos, para saber dónde íbamos, para saber cómo entrenábamos. Es verdad que en ese momento nosotros no teníamos jugadores para darle a primera. Yo se lo dije a la dirigencia, no teníamos jugadores para darle a primera división, y después de 1 año de trabajo empezamos a entender que podíamos compartirle jugadores si él estaba dispuesto. No se empezó a invitar a hacer práctica de fútbol formal. Cuando viajaban a las copas, que en ese momento Liga jugaba mucho viaje, no dejaban jugadores que estaban suspendidos.
Entonces, se empezaban a quedar jugadores a entrenar con nosotros y nosotros nos dábamos cuenta por la devolución que teníamos de jugadores profesionales. Se había quedado Chicay, Zapatito Rodríguez, Keki Piovi, Gaba en algún momento, pero no, eran charlas de fútbol y que nos miraban y decían, qué buenos entrenamientos, porque vos también es un desafío. Viene un jugador de primera, entrena y dice, bueno, esto no está a nivel. O sea, ahí no te lo dicen. Pero cuando estás al nivel, te dicen, che, sigan así, no. Y yo tuve la suerte que Pablo me dijo, mirá que yo sé que no hiciste nada para esto. Además, Pablo tuvo 4 años en Liga, salió campeón 5 veces. Me dice, mira, yo nunca vi un fantasma, aprovechá la oportunidad porque yo estuve en tu lugar. Y siempre todos necesitamos una oportunidad. Y eso a mí me gustó porque después sí tuve un inconveniente en el partido con otro entrenador, que lo primero que me dijo fue como que yo le había quitado un lugar a Pablo. Y yo estaba tranquilo porque sabía que Pablo me había dicho a mí que él tuvo una situación profesional con el club en el cual finiquitó un contrato. Bueno, y también ahí, como yo todo entrenador, a mí me dio la oportunidad y yo dije que la quería aprovechar. Punto, trabajé. Nada más que eso. Pero a mí me lo dejó Pablo y por eso lo hago público porque él me dijo aprovechar la oportunidad, yo estuve en tu lugar, metele con todo, si te dan la oportunidad, metele, y nosotros le metimos. Y llegamos, y lo mismo que al principio, y las caritas, y el doble turno, y la manera de entrenar, y la exigencia, y el para qué, y el por qué, y el fundamentar, y hablar con los referentes, con el capitán del equipo, con el Cunti, con Gaba, agarrar uno de cada lugar, uno local, uno de afuera, porque eso lo tenés que leer. Es difícil, ¿eh? Me había haber equivocado. Y tenía a Billy Arce, y tenía a Mayor de Alcibar, que no es lo mismo que tener a Keki Piovi, que a Cunti, que a Ordóñez, porque son diferentes. Y así, bueno, y todo. Y hasta que Billy se dio cuenta que podía y porque el futbolista te mide. Y está bien. Ahora, la tranquilidad que me dio a mí es que la capacidad la pudimos demostrar. Y tuvimos aparte nos acompañó un poco la fortuna, porque siempre la tenés que tener, pero nosotros fuimos un equipo que el orgullo que yo tengo con esos futbolistas es que los futbolistas tuvieron la apertura de una idea de jugar 4-3-1-2 con un enganche, sin los extremos, porque en ese momento creí que no los teníamos, que teníamos un enganche como Johan Julio, de hacer debutar a Sebastián, que era el momento para hacerlo debutar a Sebastián González, a Pepo Angulo, y no nos equivocamos. Y me hubiera gustado seguir, como lo dije. Entiendo que yo con Liga siempre tengo recuerdos. Mi hija siempre me nombra Liga. Tiene las camisetas de todos, no sé, 8 jugadores que regalaron después del partido como agradecimiento, que para mí es un premio enorme. Las usa ella, como también tiene lo de juveniles, porque era una mascota más, porque vivía en el club, porque iba al colegio del club, y para mí eso es un recuerdo. Y ojalá muchos que tal vez no entendieron mi salida, porque no la entendieron, pero fue mucho más larga. Veníamos de pandemia, veníamos de situaciones económicas, veníamos de un esfuerzo de inferiores que no fue fácil de formativa, y yo siempre voy a estar abierto para hablar, porque el fútbol ecuatoriano entiendo que es un fútbol para desarrollarse, y yo sentí que estábamos preparados, y lo pudimos demostrar, y hoy sigo sintiendo que es un fútbol que nos calza bien, porque es un fútbol en el cual se puede trabajar, se puede dar ideas, es un fútbol que le gusta ir para adelante, a mí me gusta buscar arco rival, por eso Independiente le va bien, porque es un equipo que intenta jugar todo el tiempo, porque es valiente, porque juega de local y de visitante y demostró que se puede hacer, y no es por plata, no es que la formativa y... No, porque después tenés que tener entrenadores que sean valientes y lo lleven adelante. Entonces, siempre te digo lo mismo, no hablo mal de nadie, que no hay doble mensaje. En ese momento nosotros intentamos jugar valiente y los futbolistas le ganaron, muchos de los futbolistas que estuvieron con nosotros, el orgullo de haberlos acompañado de ganar un clásico de una final que hace 6 meses la habían perdido. Y ese fue el desafío y yo me quedo con los días previos donde los futbolistas sentían que se iban a demostrar ellos mismos que ese bajón que habían tenido en ese semestre no era real y que podíamos competir. Y siempre recuerdo el primer tiempo que hicimos ese día, hubo un equipo solo dentro de la cancha que el orgullo que nos dieron a nosotros que los acompañamos fue único.
Después es verdad que el partido se estabilizó, como todo fútbol, tuvimos suerte en alguna, pero el primer tiempo que hicieron esos muchachos, la valentía que hicieron, cómo jugaron, cómo buscaron el arco rival y cómo plantaron cara, es un recuerdo que no va a ser difícil olvidar, sobre todo porque es un título oficial y porque hasta el día de hoy, lamentablemente, Liga no ganó otro título oficial. Y Claro. como siempre digo, para mí va a ser un recuerdo hermoso porque cuando vuelva a Ecuador, cuando me llama gente del país o alguno que lo recuerda, en la lista de los últimos 30, 40 años salieron campeones 5 entrenadores nada más, si no me equivoco, 5, 4, 5. Ujú. Y que esté tu nombre ahí es un motivo de orgullo y un motivo de felicidad para el cuerpo técnico que acompañó a esos jugadores y de agradecimiento siempre a los futbolistas por habernos dejado ser parte de eso y un orgullo enorme. Entonces, siento que el desafío va a ser otra vez estar y prepararnos de vuelta para estar a la altura cuando nos convoquen. Así que en eso estamos, siempre buscando oportunidades nuevas. Buenísimo, Gabriel. Siempre estamos terminando el podcast con unas preguntas tipo ping-pong. Así que yo te lanzo un tema para que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. Si yo te pregunto por un libro, por ejemplo, ¿qué me dirías tú? El libro puede ser Pensar rápido, pensar despacio. Muy buena. Si te pregunto por una película o una serie. Miles. Vi ayer, antes de ayer, La Jueza, me encantó. La serie de los Lakers, el último baile, descubriendo a Forrester. Y te di un picadito, pero ya te dije bastante. Si te pregunto por un equipo. Argentino Junior. Si te pregunto por un equipo referente al que le estés siempre regresando a ver porque te gusta su metodología, su forma de trabajar, qué equipo te gusta? Argentino Junior del 85, Malasia 97, selección argentina. Eh, River 96-97, campeón de todo. Uh-huh. Los equipos de Guardiola. Los equipos donde esté Manuel Pellegrini. Y bueno, pues tengo muchos más, pero. Y Liga Uh-huh. Supercopa 2021. Si te pregunto por un estadio. El Diego Armando Maradona, de la Paternal, el Independiente del Valle porque fui feliz, Uh-huh. y la cancha 2 del complejo de formativo de Liga porque ahí arrancó todo. El Y complejo el de predio y el Bajo Flores porque empezó mi historia en el fútbol, del predio argentino. Si te pregunto por un momento deportivo. Me marcó mucho a mí, a los que estuvimos cercanos el día que salí como asistente técnico de Alfredo Berti, que también fue una persona importante ahí para darme una oportunidad en primera división del fútbol argentino, cuando pisé la Bombonera como entrenador. Creo que es todo un símbolo en el fútbol mundial, la Bombonera, y salir como entrenador y no como invitado, como en la platea, sino salir como entrenador a competir en la Bombonera fue todo un símbolo porque entendí que había logrado algo en el camino y ese fue un gran momento. Y una última, ¿alguna cábala o alguna tradición que tengas tú? El fútbol está lleno de estas cositas curiosas. ¿Tú tienes tal vez alguna cábala, alguna tradición o no? Sí, creo que no me agarro mucho de eso, pero me quedó digo, cuando termino mucho la charla técnica, digo, vamos arriba, es una expresión uruguaya que es un poco cultural y me gusta mucho. Digo, vamos arriba antes de salir en siempre las charlas técnicas. Y después no he sido, son de momento, uno se agarra de cosas porque, bueno, el cerebro humano, por eso pensar rápido, pensar despacio, el libro de Kahneman habla un poco de la mente humana, también los libros de Stanislaw Artrach y algunos estudios de neurociencia hablan de la cabeza del hombre y nos agarramos de cosas que la cábala, y no quiero ser filósofo, la cábala es el trabajo es la cábala que tengo para seguir adelante. Buenísimo, Gabriel. Se nos quedaron algunas cositas, pero en honor al tiempo, ahí estaríamos. Muchísimas gracias por aceptarnos en este espacio. No sé si quieres cerrar con algo. Por mi lado, estamos todo perfecto, estamos todo ok.
No, para nada. Un mensaje, siempre digo lo mismo. Agradezco hoy estar en el lugar donde estoy porque siempre digo en estos lugares que soy un gran consumidor de entrevistas, de podcasts, así aprendí. Lo sigo escuchando hasta el día de hoy. No importa en dónde estés, obviamente que a veces por el tiempo es más fácil o más difícil. Trato de siempre darle lugar a todos porque entiendo que tiene que ser así. Entiendo que el compartir nos hace mejores. Creo mucho en la formación, te habrás dado cuenta. Creo mucho en la seriedad de las cosas, en el orden, en ayudar a los demás, en que me ayuden a mí y que siempre va a ser un ferviente defensor de la gente que nunca pincharle los sueños, los proyectos de jóvenes o viejos que se animen a hacer lo que sientan que pueden hacer, pero siempre con la exigencia de que se capaciten, de que hagan el esfuerzo, de que inviertan tiempo y de que van a tener que dejar cosas de lado para llegar a ese lugar. Y la satisfacción que te da eso eh, es inigualable, por eso siendo tal vez, no sé, una hormiguita, o si a vos como podcast te sirve que yo esté acá, siempre voy a hacer el esfuerzo por ayudar a todos, así sea el periodista más prestigioso de la CNN o una persona que se esté desarrollando, porque creo que en esos puentes nos hacemos mejores, nos desarrollamos mejor y sobre todo, simplemente vamos a ser una mejor sociedad y vamos a disfrutar de un tiempo que yo lo valoro y lo disfruto mucho, así que eso es un poco lo que intento hacer día a día. Ojalá que me salga bien, espero eso.